¿Qué tal? Buenas noches. En nombre de la Fundación Amparo, de Lucía Alonso Espinosa, directora general de este museo, y del mío, les damos la más cordial bienvenida. El día de hoy presentamos la exposición Marcos Kurtich, Contra el estado de guerra, un arte de acción total, un exhaustivo proyecto de investigación de Francisco Reyes Palma, que incluye una amplia selección de las diversas obras realizadas por el artista y que permiten acercarnos a su pensamiento, a sus intereses y a las diferentes acciones que lo convirtieron en una figura excepcional en la historia del arte en México. Deseo reconocer el trabajo y la dedicación de Francisco, con quien hace ya más de 2 años empezamos la conversación para presentar esta muestra en el museo. Agradezco también a Ana María García Cove del Archivo Marcos Kurtich, a la familia Kurtich, a Gabriela Velázquez Robinson, directora de Fomento Cultural de la Fundación BBVA Bancomer, a la Secretaría de Cultura, a todos los coleccionistas, demasiados para nombrar aquí, por su constante apoyo. Finalmente, a los equipos de trabajo del museo, gracias por todo su trabajo para poder llevar a buen fin este proyecto. Muchas gracias y los dejo con Francisco. Gracias. Bueno, buenas tardes, mil gracias por estar aquí. Yo creo que es un motivo de celebración poder… ¿No se oye? ¿Ah, sí? Sí. Yo creo que es un motivo de celebración el poder tener tanta obra tan rica de Marcos Kurtich reunida y tan… O sea, puesta con tanto entusiasmo por el museo, por el esfuerzo que ha hecho para definir los espacios, hacer muebles específicos que funcionen para el arte de acción. Y esto me lleva a pensar en una exposición que se hizo en 1998 que se llamaba Out of Actions. Se refería como al intermedio entre el performance y el objeto. Y fue la primera vez en que yo caí en la cuenta de lo difícil que era realmente el exhibir este tipo de obras que tienen más una lógica conceptual, de arte de procesos, que es totalmente otro material distinto al que suelen tener los museos. Por supuesto que ya se han hecho muchas más exposiciones, pero en aquel momento se me quedó muy grabado el punto de que la exposición sobre todo manejaba la idea del video como un elemento cercano al objeto artístico y los fusionaba. A mí en general me incomodan, es decir, las exposiciones donde en vez de ponernos al objeto nos llenan de aparatos, ¿no? Aquí en Puebla hay un caso interesante en el Museo del Barroco en que finalmente acaba uno viendo la televisión, pero en el caso de las acciones sí era importante, y lo que yo notaba es que muchas veces las acciones las ponían así como, como que descargaban el montón de acciones en una pantalla, y la verdad es que uno se confundía enormemente. Pero de todas maneras a mí me dejó muy marcada esa exposición, fue muy rica. Y ahora me enfrento a una cuestión de cómo un artista como Marcos Kurtich se puede presentar. La verdad es que no es sencillo lo que decía del diseño de los espacios, el trabajo con las gentes de museografía, o sea, todo el equipo es muy profesional y sabe hacer muy bien su trabajo, y además el museo recibe muy bien la obra. Pero en este caso hubo como toda una construcción para esta obra en específico, y sí siento que es un aporte por parte del museo el poder disponer de ese moblaje para el arte acción, muebles que la verdad es que giran, ocupan mucho, es decir, mucho menos espacio, pero exponen mucha obra, permiten además ver esta lógica de los procesos, las interconexiones que son características del arte no objetual, de manera que esta idea de desmaterialización que tanto se ha trabajado, que en el fondo es que importa más el proceso que el resultado final, está muy presente también en la museografía.
Yo en ese sentido agradezco muchísimo a las dos personas que se ocuparon de pensar la museografía. Y bueno, la otra cuestión es cómo se trabaja con un artista que es imparable en el sentido de producir, de una intensidad impresionante, con una cantidad de material que gracias al proceso de ir precisando el archivo, es decir, qué significan los materiales, irse aclarando, ir relacionando elementos que estaban dispersos, y la verdad es que eso ayudó muchísimo a ir perfilando a un artista que no es que yo me lo invente. Digo, sabemos que toda curaduría es una construcción, pero no es que esté construyendo a un artista de manera artificial, sino que es la misma obra la que va llevando de alguna manera y encontrando su lugar, y uno es en ese sentido un medio simplemente para facilitar el que se integre la obra, ¿no? Entonces, bueno, les decía del diseño de mobiliario y esto, lo trabajamos, es decir, en muchísimas sesiones. Trabajé primero con Benedetta Monteverde y luego con Cecilia Pardo. Y es interesante porque lo trabajamos en persona, lo trabajamos desde Australia hasta México, por conexión telefónica, en sesiones de trabajo directas de nuevo, y luego lo mismo por intercomunicación, pero finalmente creo que se logró entender la lógica y sobre todo el darle lugar a las cosas que no se estorbaran. Muchas veces en los museos es, bueno, pues la vitrina llega hasta acá, entonces le metes no sé qué, y en este caso se trabajó sobre el material y el material dictó exactamente dónde se iba a colocar, el tamaño de los espacios, etcétera, ¿no? Bueno, la exposición está dividida en 8, digamos, 8 secciones, porque no les llamaría ni siquiera nodos. No es un intento de hacer una retrospectiva en absoluto, es simplemente una idea central que está en el título, que es esta idea del estado de excepción, que es un elemento que uno quizá no lo toma mucho en cuenta. Esta luz es un poco intensa, pero… Y me refiero concretamente a esa experiencia, y estoy pensando en el pequeño Marcos Kurtic en Polonia, ¿no? Que en un momento dado, es decir, se presenta un agrupamiento militar nazi, le secuestra a la madre en frente del niño, y nunca más la vuelve a ver, sabe que la fusilaron, no exactamente dónde. Y bueno, esta idea de estado de excepción, y es que la vida cotidiana que transcurre de pronto se ve interrumpida por un gesto brutal. Y yo creo que estas experiencias las vivió Marcos de alguna manera, dejaron huella muy fuerte, se percibe en su obra, se presta a hacer, digamos, cierto chantaje emocional, museográfico, en los textos, pero Marcos nunca explotó la cuestión del Holocausto. Hay gente que sí lo hace, y lo hace de manera muy, muy elocuente, fue muy cuidadoso en ese sentido. Sin embargo, toda su obra está marcada por una alerta de decir, es decir, la vida cotidiana de pronto se trastoca en un segundo y se convierte en un horror. Y eso hay que saber cómo resistirlo, cómo pelear contra esta situación, porque finalmente ese estado de paz, esa guerra fría, es una especie de engaño, ¿no? A partir de eso se define el título de la exposición, y hay otro elemento. Me voy a ir al segundo capítulo, bueno, no, porque los voy a enloquecer con las imágenes.
ahorita regreso a la segunda parte del título. Dividí en ocho secciones. La primera es el ingeniero y el artista. Marcos dejó este tipo de obra en exhibición en Polonia y se embarcó para México en 1968. Él ya había estado en Cuba, había pasado la crisis de los misiles, que yo creo que es otra ruptura del estado de excepción. Yo sí recuerdo aquel momento, digamos, vagamente, pero también recuerdo que había gente que decía, es el instante en que la humanidad estuvo a punto de entrar en una crisis brutal, o sea, pudieron haberse lanzado las bombas atómicas. Y a uno no le cabe eso en la cabeza, pero la gente que tiene experiencia estratégica, la gente que piensa en términos de haber vivido la guerra, sabe a qué se refiere con eso, ¿no? Bueno, el primer tema que desarrollo es esta dualidad, y Marcos tiene muchas dualidades y muchas ambigüedades, es decir, que son binarias aparentemente. Por ejemplo, es ingeniero y es artista. Es artista que funciona de manera subterránea en el mundo socialista donde él se forma, y a la vez es un técnico que se ofrece voluntariamente para ir a trabajar a Cuba en el momento en que está bloqueada. Entonces se integra a un núcleo de técnicos que tienen una colaboración de asistencia. Va por su cuenta, o sea, él decide que sí quiere ir a Cuba, y en Cuba conoce a una mujer mexicana con la que finalmente se casa, que es Mercedes Escamilla, y realmente ese es el motivo por el cual llega a México. Y deja su exposición lista, pero no la inaugura. O sea, ciertamente le atraía venir a México. Mercedes, su esposa, iba a cubrir las Olimpiadas. Es interesante la llegada de Marcos a México, porque a las 2 semanas ocurre el incidente de Tlatelolco, o sea, esta cuestión brutal de en un lugar cercado acribillar gente civil desarmada, ¿no? Y que no era más que parte de la paranoia esta de Guerra Fría y demás, y era más bien un acto preventivo por si la gente iba a protestar en las Olimpiadas y echarlas a perder. Entonces es por si lo iban a hacer, mejor matamos un montón de gente. Increíble cuestión, 50 años después, no se ha resuelto. Lo interesante es que sí hubo reacción de Marcos. Por ejemplo, ese tipo de cosas solamente se pueden conocer a partir del archivo. Para mí fue una sorpresa, es decir, estar viendo el material y de pronto me encuentro, y ahora voy a tratar de llegar. Esto es lo que hacía cuando cruzaba el Atlántico, que son estos hombres articulados, que dan una idea maquínica del ser humano, es decir, con funciones muy específicas. Pero aquí están ya los granaderos, como los percibe Marcos, y yo creo que estas imágenes son toda una contribución al año de 1968, la verdad, porque es un material que no se había visto, no se había exhibido, y si marcan esta cosa como siniestra del acto. Y bueno, es obvio de quién se trata, o sea, no hay la menor duda de que hizo un trabajo ácido de este personaje mutilado. Es decir, que lástima, porque los mutilados realmente merecen todo el respeto, no es el caso, pero si ustedes ven, utiliza el mismo sistema de articulaciones de la marioneta. Y esto tiene que ver como con los personajes de un mundo totalitario. Yo lo leo en términos es de las pocas gentes que se dieron cuenta de que México ha vivido periodos de totalitarismo y ha vivido en el totalitarismo y siempre dice que está en democracia. Incluso por eso a los artistas mexicanos les va rete mal, porque como no ha habido dictadura explícita, o sea, asumida, mejor dicho, entonces como que estamos fuera del circuito latinoamericano, y no es real, o sea, es evidente, y hay gente que sí lo pudo captar. También en sus cuadernos muy tempranos, esto ya es de 72, Marcos empieza a plantearse
una postura conceptual que la deja por escrito. En general, la gente del medio del arte en México se mantuvo muy reacia a decir yo sí soy conceptualista. No es que Marcos hubiera hecho un pronunciamiento, lo que pasa es que en muchos de sus escritos, en muchos de sus planteamientos incluso públicos, sí hay una postura, por ejemplo, de que la obra puede ser una idea y que basta con pensarla para que, es decir, la idea esté realizada. Después desarrolla el proyecto, no el proyecto, sino el concepto, perdón, de artefacto, que es muy interesante porque esta palabra que refiere a un instrumento mecánico se vuelve otra cosa, se vuelve artef, y corta la palabra en la F, y acto. O sea, está hablando de arte-acción, pero de una manera muy de un ingeniero, o sea, es realmente el planteamiento de la existencia de dispositivos, ¿no? Bueno, Curtich es un ingeniero y uno diría, llega a México y abandona absolutamente la ingeniería, pero no es así. Es decir, la ingeniería está detrás de todo el trabajo y yo diría que hay una especie de ingeniería conceptual en el trabajo de Marcos Curtich. Uno ve la cantidad de materiales, de técnicas, de elementos de pensamiento científico en su obra y realmente integró. Con esto quiero decir que esta dicotomía entre el ingeniero y el artista se borra en la obra porque es un artista, pero el ingeniero está dentro. O sea, no es que sean dos personalidades, sino que hay una fusión muy enriquecedora, digamos, de la producción del artista. No les voy a leer todo el tipo de cosas que hace de electrostática, trabajo con láser, ignición, objetos que respiran y nada de esto, para no agobiar y no pasarnos de tiempo. El otro elemento que me parece clave es Moravsky, Stefan Moravsky, este intelectual radical, independiente, un esteta marxista, pero no ortodoxo y además de alguna manera marginado, y que además pugnaba por una estética post-anarquista, ubica a Marcos en esa lógica de la post-anarquía, incluso del destructivismo artístico, del antiarte, y no está muy errado. Y fue de alguna manera el corresponsal, de manera que Marcos viene a México, pero tampoco pierde el contacto con Polonia y uno de sus principales intelectuales. Y bueno, de ahí pasamos a la cuestión de la segunda parte del título, ¿no? A la idea de un accionismo como totalidad. En general la gente hace arte-acción y se entiende como performance. A Marcos no le gustaba la palabra performance, le parecía aberrante, pero finalmente cedió. Entró hasta a ser aceptada lingüísticamente, etcétera. Entonces, toda su obra, en todas las ramas en las que él reflexionaba respecto a las tendencias, movimientos, es decir, que le eran contemporáneos, se convertían en arte-acción. O sea, él no decía, pues yo voy a hacer una obra en la línea de no sé qué, que eso ocurre mucho en América Latina, ¿no? Esta cosa del seguidismo, surge una tendencia, la gente se apega a la tendencia y se va por ahí, pero Marcos cruzaba todas y a todas las activaba. Entonces, esta es una escultura y uno diría, bueno, pues sí, es solo una escultura, pero es una escultura-acción. Ustedes cortan el hilo y ¡bum!, se desparrama. Es decir, ninguna obra se mantiene estática y en eso criticaba muy fuertemente a los estadounidenses por la cuestión de que el action painting, la pintura-acción, era estática. Y él buscaba una especie de movilidad que lo llevaba a plantear esto hasta lo social, o sea, el arte tendría que tener esta capacidad de activación, pero finalmente entraba también la noción de el público como un elemento que a partir de la experiencia formaba parte de la obra y se transformaba. Es decir, lo cual cierra el circuito, no es la obra el producto final,
sino el producto final es la experiencia vivida en términos de la acción de arte. No me voy a detener en lo interesante que es la relación de Marcos con los grupos, con las generaciones posteriores y la manera en que no es parte de ellos, o sea, la independencia que tiene con relación a los grupos son colectivos, él es un individuo, pero al mismo tiempo funciona como un batallón colectivo, además incansable, y sí tiene relaciones con la gente de los grupos, de varios, y sin embargo no se agrupa, siempre es esta idea del artista individual haciendo una tarea, pero además un proyecto que solamente él tiene. No es que yo esté tratando de darle una diferencia que lo haga más que a los demás artistas, sino que él sí está centrado en esta cuestión de la guerra, el estado de excepción y de cómo funcionar frente a esto, ¿no? Creo que me tengo que ir más rápido si no me falla la… ¿Qué pasó aquí? Ya, perdón. No sé qué está haciendo la… A ver. Si me checan el apuntador porque yo le pico la flecha y no… se queda ahí. Y voy a seguir porque si no… Bueno, esta idea del arte-acción era un excelente dibujante, la manera en que capta el movimiento es como muy increíble, ¿no? Creo que ahora van a pasar todas las imágenes que piqué porque no se movía. Esto forma parte de otra sección. Me voy a tratar de ir hacia atrás. Sí. Ok. Ok, andábamos por acá y nos vamos muy rápido. Este es un ejemplo de arte-acción. Es decir, es un arte-acción que si se topa con una serie de elementos en la cocina, inmediatamente activa. Los elementos se los convierte en un proceso y en un proceso con una estética propia. Estos son fibras para lavar trastes. Lo de abajo, el blanco que se expande de diferentes maneras, es la jabonadura y las va moviendo de distintos modos hasta obtener una secuencia y ya tiene una acción fotográfica por un lado, pero también una acción escultórica. Lo mismo hace con estas figuras desplegables y realmente son obras muy bien registradas en términos de que todo lo integra por la vía fotográfica. Esta es otra fotoacción, es decir, es una figurita recortada con un corte en la imagen y va hundiendo el objeto, pero cuando lo activa, digamos, visualmente en una secuencia, pues lo que tienen es que el Palacio de Bellas Artes frente a las pirámides se convierte en polvo, ¿no? Arte urbano, es de los primeros que hace arte urbano junto con los grupos, nada más que su lógica es trabajar con la rueda de Newton y es una acción cromática en la ciudad. Y estoy poniendo ejemplos del tipo de obra, en qué términos es un accionismo total que abarca todas las tendencias. Esto tiene que ver de alguna manera con el arte de la tierra, las cuestiones de naturaleza. Entonces, paisaje desértico, intervenir el lugar. Arte sonoro, proyectos. No hay ningún testimonio de que esto haya pasado más allá de los apuntes, que son muy ricos, pero que en el fondo es una especie de ballet sonoro, de golpe metálico. Este es un proyecto que se planteó para un monumento nacional, ganó otro escultor, creo que ni siquiera tiene caso comentar quién.
y era para un proyecto monumental. Marcos escoge una isla en Nayarit que tiene, digamos, un referente originario muy, muy fuerte, es decir, como que de ahí viene una de las peregrinaciones, es una de las teorías, pero hace un proyecto sonoro muy complejo con captación de energía, con producción de sonidos, etcétera, y lo ubica en una isleta frente a una isla que se inunda parte del año, o sea que no iba a haber demasiados turistas, ¿no? Aquí tienen, por ejemplo, una lógica de cine. Este es un proyecto de cine erótico. Bueno, ya ustedes ven los elementos, son varias páginas, pero no hizo la filmación, pero simplemente con los dibujos es absolutamente una obra clarísima, ¿no? Este es un proyecto de historieta abstracta. Este es un proyecto de arte germinativo, arte del cuerpo. Él coloca su cuerpo, siembra trébol, y el trébol florece y da su propia silueta, o sea, el cuerpo resurge de manera vegetal. Y estos son, por ejemplo, los casos en que él se plantea una acción, la desarrolla, pero tiene este nivel de detalle. Era realmente en ese sentido muy ingeniero, pero también un artista muy minucioso y un dibujante también muy cuidadoso y muy espontáneo, ¿no? Este es el tipo de registros de sus cuadernos de notas. Y bueno, creo ya paso a otro tema. La cuestión del cuerpo. El ingreso del cuerpo al territorio del arte contemporáneo es como clave. Se convierte en instrumento, es decir, Marcos servía de pincel, pintaba con su cuerpo embebido en pintura, en pigmentos, pero también trabajaba con su propia imagen corporal y de alguna manera asediaba el espacio. Es decir, se metía en todos los espacios sagrados, los espacios culturales. En este caso invade una presentación de libros de artista en el Museo de Arte Moderno y se construye él como silla. La silla misma la podía tener él como sujeto artístico independiente del propio artista y del propio cuerpo del artista. La cuestión es que él acaba siendo una silla. Había una niñita que era su hija, que estaba por ahí, y es curioso porque Helen Escobedo se quedó con la imagen de que un periodista le preguntaba y le preguntaba, pues no entendía nada de qué estaba pasando, ¿no? Y por supuesto la silla no le contestaba, y Helen se quedó con la idea de que fue la niña la que le dijo, es que las sillas no hablan, pero la verdad es que Marcos nunca contestó. O sea, la niña no hablaba todavía, era muy pequeñita, pero ella sí entendía perfectamente de qué se trataba, ¿no? Bueno, estas son las extensiones corporales, que a su vez son producciones artísticas, una máscara de catcher con 2 bocinas. Esto tiene que ver con la lógica de la idea de performance. Esta es la tarjeta de presentación de Marcos en una toalla higiénica. Entonces ahí, y además anuncia que habla lenguaje culebro y mete la palabra art performance. Él de verdad se resistió al performance, pero pues ya cuando lo tuvo que aceptar, de pasadita, hizo este tipo de ironías, digamos, ¿no? Bueno, este es el pequeño Marcos. Aquí es donde se supone yo tendría que hablar de lo que les comenté al principio de la guerra, pero no voy a insistir en ese tema. Y Marcos empieza a bombardear. Cuando esté en México, empieza a bombardear a Polonia, es decir, empieza a bombardear galerías polacas. Lo hace con obleas que en Polonia tienen otro sentido, o sea, en México tendría que ver con la idea de la hostia, no es el caso, en Polonia es algo que se comparte.
lanza este proyecto de que una galería sirva de intermediaria para que sus grandes imágenes de maíz, me refiero a la de la izquierda, puedan ser intervenidas por la gente. Y la verdad es que sí, es un espacio que se puede transformar de mil maneras, pero al mismo tiempo es un Viva México lanzado a Polonia. No es una cuestión chauvinista, no está vinculado al neomexicanismo para nada. Es decir, lo interesante es Marcos no se convierte en parte de los grupos, tampoco cae en esta lógica de las posvanguardias, que en realidad el neomexicanismo no existe, lo que existe es la posvanguardia mexicana, igual que la alemana, la italiana, pero como no se incluye como posvanguardia para no parecerse a otras tendencias, se acaba llamando neomexicanismo, lo cual es muy complicado. Claro que hay una serie de elementos, la presencia chicana, que presiona sobre el escenario mexicano, pero yo creo que ese es un momento histórico que hay que revisar. Pero en fin, tienen ustedes el tipo de bombas, pero estas bombas las lanzaba al museo. Empezaba con una amenaza, en el caso concreto fue el Museo de Arte Moderno de la Ciudad de México, con Helen Escobedo como directora. Helen se aterró cuando recibió la primera carta, o sea, realmente se asustó, porque, es decir, la amenaza era una amenaza de guerra formal, ¿no? Consultó con autoridades tal, en el momento en que entendió que era un artista y que se trataba de una acción simbólica, tenía toda la apertura para la experimentación, entonces no había ningún problema y ya bajó la tensión, pero es interesante porque de esto hay una variedad de bombas que lanzaba Marcos. La de la derecha se llama bomba de Huitlacoche. Entonces me parece increíble la manera en que el artista se identifica con un alimento, digamos, de herencia ancestral, pero que además está muy ligado a México, pero esta parte de humor, esta parte de poder trabajar con elementos mínimos para transformar los objetos, ¿no? Y lo otro era irle metiendo colores, ir metiendo puntos, pintando partes de las mazorcas, y seguía bombardeando y bombardeando y bombardeando al museo. En un momento dado arranca una campaña ya no contra el museo, salió Helen y siguió bombardeando a los próximos directores del museo, no con la misma intensidad ni con la misma afectividad, porque con Helen tenía como un encantamiento por un lado y por el otro lado un reconocimiento como artista, pero le da un giro al proceso de guerra y entonces empieza el proyecto de United States of Fart. Entonces ese es un insulto brutal para el mundo estadounidense, pero no iba para el mundo estadounidense, iba para un sector concreto, cultural, que tenía que ver con la revista Fartorum, como ella la llamaba, y que era una reacción, una especie de crítica institucional ante la cantidad de publicidad que se empezó a meter en las revistas. Marcos, por supuesto que le interesaba la revista, la leía y tal, pero no pudo con el hecho de que la llenaran de anuncios de galerías y tal, y empezó a hacer este tipo de acciones. La crítica estadounidense se ofendió horriblemente y nunca se ha tenido constancia de qué pasó como reacción, o sea, el efecto en la revista, ¿no? Posiblemente los tiraban a la basura. Ahora, en medio de las cosas que él enviaba a Estados Unidos en esta campaña, de pronto le pide a un fotógrafo polaco que lleve una de las obras y la meta en Estados Unidos en el correo. Lo detienen en el avión y bueno, tenía una multa, no sé, de miles de dólares por meter material inflamable en los aviones. Yo creo que ahorita eso jamás, o sea, jamás hubiera salido el fotógrafo de la cárcel y además hubieran hecho conexiones así como de terrorismo internacional, ¿no? Esta es otra de las acciones, el proyecto Sombra, que era un proyecto internacional que recoge el genocidio en Hiroshima
Y lo que ven ahí son las figuras estas que quedan estampadas después de la explosión nuclear, y lo hace por medio de estas marcas en los muros con exténsiles, y continúa integrando una guerra. Todo es parte del proceso de guerra, y la tradición mexicana se mete con esta idea de las 1000 calaveras. Entonces el ritual de los muertos, el altar de calaveras, las calaveras atravesadas del Zompantli, lo mete dentro de su lógica, pero también le va dando giros, en el sentido de que de pronto las calaveras que están en el Zompantli pueden ser testigos de la guerra y no necesariamente un acto de sacrificio ritual, que además él había ya integrado el sacrificio ritual, entre comillas, dentro de sus acciones, ¿no? O sea, esta idea del artista que se arriesga, etcétera, ¿no? Entonces aquí tienen lo de millar de calaveras, tiene que ver con toda una serie de juegos, el sello, por ejemplo, la utilización del sello, la utilización de todo tipo de recursos de multiplicación. Me regresé a esta porque es muy interesante. Marcos hacía sus sellos en las gomitas Pelican. Todo el mundo creo que todavía se acuerda de estas gomas, no sé si siguen vigentes, pero esas se convertían en los sellos. Simplemente era una goma de borrar, pero por ejemplo esta es articulada, o sea, la podía mover, entonces es un sello activo también, no se le iba una, o sea. Bueno, esto ya es la guerra llevada a uno de los proyectos que le importó mucho, que se llamaba Zero Village, y que tiene que ver con el impacto de la guerra nuclear en el punto cero que está ubicado en Nueva York. Este es el final de la acción, donde se ven caer los copos de nieve, es decir, del invierno nuclear. Ahí tienen un acercamiento. Ahora, el archivo de Marcos realmente de pronto tenía unas sorpresas que uno se quedaba helado. Yo me encuentro con esta imagen y dice: cuerpos voladores lanzados desde Ellis Island para estrellarse contra las torres. Es decir, murió antes del 2000 en que se dio el impacto sobre las torres. Y yo dije, ¿qué es esto? O sea, es un poco bizarro encontrarse con estas imágenes. Dije, no, el señor tenía esta anticipación estratégica de lo que son las situaciones de guerra, de resentimiento entre naciones, cuáles son los puntos de atacar. Además esto se ve violentísimo, ¿no? Es decir, cuerpos voladores. En realidad los cuerpos voladores son dulces mexicanos. Y además uno se llama jamoncillo, el otro se llama tal cosa, tienen nombre y apellido, no era una agresión, pero al mismo tiempo está presente lo que es el sentido de la guerra, el sentido del ataque, el vivir en el estado de guerra de manera permanente y hacerlo visible de alguna forma, ¿no? Y bueno, luego de inmediato tiene la isla de los hombres muertos. Yo no pude dejar de pensar en las figuritas que caían del edificio, pero su imagen de Nueva York es que es el punto estratégico de la venganza. Entonces, realmente hay que ver la obra de Marcos como una obra con una sensibilidad hacia lo que estamos viviendo. No estoy diciendo que él fuera un hombre capaz de predecir acontecimientos horribles ni nada por el estilo, sino que sí estaba en el ánimo de lo que era la guerra, de lo que era el terrorismo, desde una perspectiva cultural. Y aquí es clara, la perspectiva cultural es de pronto ver Nueva York convertido en una calavera mexicana. O sea, está detrás de esto, está la Catrina, vaya. Y bueno, hacía series postales, volvía a aparecer la figura del mapa de Manhattan, y después, como necesitaba refuerzos, se inventa el utilizar los hawkers. Los hawkers son estas figuras ancestrales de muchas culturas, es decir, en cuclillas y con los brazos en alto, y entonces, bueno, pues
podía producir cientos de ellos, y van a ver en la exposición que hacía verdaderamente series de apoyo, pero pensando en una guerra simbólica en que estas figuritas tenían un papel que jugar, ¿no? La mariposa nocturna era la parte aérea de los ataques, entonces llena de mariposas también, que mucha gente se aterra porque son como anuncios de muerte, digo, tampoco son tan… Y como necesitaba financiar la guerra, pues de pronto hacía ediciones con tirajes más o menos grandes, en servilletas con pigmentos, y el precio que les fijaba era el de una Big Mac. O sea, cualquiera podía comprar básicamente su figura para apoyar las acciones de guerra de Marcos. Yo les estoy haciendo una supersíntesis, se van a dar cuenta de que la guerra y todo el trabajo del artista giraba por ciclos, se interconectaban, era una lógica de procesos realmente muy estructurada en términos de arte conceptual, pero llena de recovecos, incluso las obras que hacía para un proceso las reutilizaba en otro, entonces obra que ya era huella de otra obra, la convertía en una bomba y la mandaba a otro lado, es decir, no tenía una especie de fetichismo por la obra concluida, ni trabajaba con obras, trabajaba con procesos, trabajaba con conceptos y trabajaba con una noción de resistencia permanente y de generar esta idea de estado de excepción. Esta es parte de la producción que hace de testigos, que mucha gente les dice máscaras, pero en realidad él crea series de rostros y los llama rostros parlantes, es decir, que tienen una historia que contar respecto al pasado. Y ahí lo interesante es la cuestión de los materiales. Mezcla todo y para eso utiliza una prensa de 4 toneladas donde lo que ponga ahí se va a integrar. Entonces es una especie de gran crisol productor, pero sus máquinas están surgiendo todo el tiempo. Es decir, y su máquina me refiero a esta prensa por presión, pero hace muchos tipos de máscaras, de máquinas para producir obra en serie. O sea, la velocidad es otro elemento con el que también está contando, porque también la guerra tiene sus celeridades y sus lógicas, ¿no? Bueno, hay un momento en que Marcos reacciona a un comentario en un salón de estos de experimentación, que creo que nada más fue uno, en que alguien dijo, y era de uno de los grupos, que dice, nosotros ya hicimos la revolución en el arte. Y se ha puesto una enchilada tan impresionante que se trepó al asta bandera, como una especie de protesta individual, de decir, eso no es. O sea, en vez de poder discutir, porque ya no se podía discutir, se trepó al asta bandera, enfrente del auditorio, a un lado de donde está el campo militar. Digo, y eso es pues para que lo ajusticien, vaya. Realmente esas cosas no se hacen. Y bueno, hay otro capítulo entero de la exposición dedicado a esta cuestión de la agresividad, la puesta en riesgo del cuerpo, el cuerpo como ente sacrificial, como don. O sea, este don que se ofrece a la comunidad y que a la vez la integra. Y pasamos a la sección de serpientes. Marcos tiene un momento de enfermedad y produce un alter ego que es justamente la serpiente. La serpiente, ¿por qué? Porque es capaz de mudar de piel y seguir viva. Y muchas de las obras de Marcos tienen este sentido de vitalidad profunda, ¿no? Pero esto es como muy interesante porque es la manera en que produce sus máquinas, es decir, en este caso corporales. En su cara tiene una máscara y la máscara tiene una resistencia y él ha hecho un tendido de papeles. Entonces él va pasando y va marcando y pues de alguna manera tiene la electricidad, el fuego en la cara
y esta es la lógica de riesgo que está, con la que está trabajando constantemente, ¿no? Y bueno, esto es de su fichero, por ejemplo, la relación con la sangre, que me recuerda mucho una obra que hace, que es La muerte del impresor, en que fue tan vívida la sensación de que había un hombre sangrando, tirado ahí en el espacio donde había habido una acción, que llegaron mandaron a llamar a la Cruz Roja, o sea, y después de eso dijo, le paro a esta especie de realismo extremo, pero al mismo tiempo tenía muchos juegos con esta idea de la sangre y demás, ¿no? El riesgo para Marcos era parte de lo que ofrecía, y esta parte ritual, sacrificial, porque por eso no habla de performance, habla de acciones rituales, como que tienen otro sentido. Se trepaba, por ejemplo, como vimos en el dintel del Secut, prendía teas, andaba de un lado para otro danzando, que son formas de ponerse en riesgo, y al final lanzaba una serie de confetis como este, que no es más que la figura del migrante con el escudo protector de la Virgen de Guadalupe. La sensación que da Marcos es que sí tocaba cosas vivas, o sea, uno empieza a ver los discursos de Trump y uno tras otro encuentra las imágenes que le contestan de alguna manera de alguien que sí estaba haciendo acciones de resistencia. No quiero decir que sea arte de protesta para nada, no tenía esa lógica, sino que tenía la claridad de estar trabajando desde otra vía. Esta es una bomba que le manda a Matías Geritz junto con otra y junto con una especie de planteamiento de que su arte no es arte correo, es bombardeo. Y es cierto, porque además él concibe la idea de bombardeo mucho antes de que se extienda el concepto de arte correo así como gran moda, y es que en una relación epistolar muy intensa y muy larga con Lourdes Grobet, se da cuenta de lo que significa mandar cartas, y mandar cartas es estar lanzando como proyectiles al aire de alguna forma, y de pronto concibe la idea de que ese mismo sistema de comunicación, que era más afectivo, más interpersonal, lo puede transformar en guerra. Y entonces se plantea la idea de bombardeo, entonces se lanza contra las galerías, se lanza contra los museos, se lanza contra las revistas, y bueno, tiene toda una parte muy, muy rica de poesía concreta, pero estos son los sobrantes como diseñador que era de Letraset. Entonces simplemente es casi el objeto encontrado en su mesa de trabajo, ¿no? Y luego trabajaba con esta lógica de las letras, es decir, la manera en que hacía los sellos, la cuestión lingüística, la cuestión de los palindromas, y de pronto salía con propuestas que a mí me parecen como tan efectivas, o sea, es decir, pocos anuncios he visto relativos al SIDA en que no hay tu tía, o sea, la primera es la vencida. Y luego tenía este humor, vaya, caligráfico, de construir caras donde, es decir, lo que dice es lo que dice, o sea, es el juego con la literalidad. Y también tenía obras lingüísticas muy curiosas. A mí esta me parece muy interesante porque es un texto de Moravsky, leído por su hija en inglés, sin puntos ni comas. Y entonces lo plantea que es un trabajo, de arte culebro. Entonces la niña no cambia de posición, simplemente recita y recita y recita todo el texto. Y realmente a mí me falta detectar qué parte del texto es la que está recitando, pero Moravsky era una gente que estaba en contra de todo lo que era el neovanguardismo, digamos, que se dio en los años 80 con toda su superficialidad, la banalidad, la burla y tal. O sea, su sarcasmo era otro, él se enfrentaba desde otro lado,
y coincidía mucho con Moravsky en que el camino no iba, es decir, por la ironía posmoderna, digamos, ¿no? Que era como el pensamiento de toda una generación en los años 90, fundamentalmente. Esta es la escena que yo les comentaba de Sangre, y estos son los libros de artista. Esto es Polonia, México, hechos con abedul. Esta liga con el origen y con el país que asume como propio. Es decir, y realmente muchos de estos trabajos son así pequeñas joyas, y ahí entiende uno también la lógica del trabajo de Marcos. Este es lo que les comentaba la Macarela pasada por la prensa. De pronto dice: me comprometo a hacer 386, el año bisiesto, 86 libros, uno diario, durante el año de 1984, en clara referencia a Orwell y su visión distópica, y hace un libro diario. Entonces uno dice, no puede ser que un artista se ponga una meta así, bueno, pues es cuestión de hospital, pues no importa, pero cumples, ¿no? Luego, para la Internacional Edípica, hace, por ejemplo, un tiraje de pegatinas, porque además se movía por todas las formas, digamos, de impresión, en ruso, tal, no sé exactamente qué dice, pero quizá ustedes le entienden. Hacía series de postales, o sea, de pronto le parecía que Warhol merecía un homenaje, y entonces, muertos, Warhol, pues la calavera, ¿no? Y bueno, a mí este libro me parece verdaderamente impresionante. Está hecho con un sistema justamente de diferir el nivel de temperatura, o sea, la combustión, y él justo hace este tipo de controles, utiliza punzones, a veces pintura, sabe dónde se mete, utiliza a veces el hacha y el fuego, en fin. Y este es el proyecto de un libro diario, son una serie de carteles, y estos son los libros, un libro de navajas, las venas ahí muy a mano. Este es otro libro de 1984, es decir, que es un rollo enorme con este trabajo, digamos, de pintura, con la caja perfectamente labrada. O sea, no es que se echara un libro diario de doblar una hoja de periódico, o sea, trabajaba, a veces sí eran rápidos, pero otros realmente eran, y hacía libros para niños. Va poniendo un puntito, una rayita y tal, entonces tiene libros participativos para niños, y monta un taller para niños chontales, donde enseña, esta es obra de Marcos. Utilizaban guaraches como elementos para imprimir, o sea, cualquier cosa se podía, hojas, lo que sea. Esta es uno de los trabajos que hizo, pues, de sus últimos trabajos, que consistía en escribir en espejo, detrás de una manta, con una manda de 48 horas de estar encerrado en un sitio frío, parte del tiempo sin ropa y tal, y en ayuno. Y la verdad es que estaba muy enfermo, y una fotógrafa, es decir, que lo conocía bien, lo convenció, y bajo la presión del grupo de gente de teatro El Espiral, que estaban muy preocupados por su salud, porque él insistía en llenar y llenar y llenar más el espacio, pero no eran las condiciones para. Enfrente de esa manta pintada a trasluz con todos esos elementos, mientras estaba el recitativo de las serpientes, que en el fondo es el del pecado, una investigación de Bullosa, había todos estos testigos, que es otra línea de rostros parlantes, hechos con los materiales más cotidianos, pero además con los resultados más inauditos. Es una colección regia en términos del uso de material, por ejemplo. Y además quedaron montados en la exposición. Increíble. Este es ya el periodo de sus serpientes de calor, en fin.
Estas son serpientes de fuego, o sea, de combustión. En Temístocles trabaja con los grupos, o sea, se vincula con todo el sector cultural mexicano. Este es parte de lo de Temístocles. Este es una serpiente a la japonesa, y la serpiente del metro, que es ya, digamos, el aliento de las redes subterráneas que hay y esta es una de sus últimas obras. El Manteña es el Cristo muerto, ya no regresa, a ver, no, más bien avanza, a ver, sí. El Manteña es el Cristo muerto, el escorzo, o sea, la muerte. Entonces hace una acción en que él replica, digamos, la postura yacente, y se convierte en el canon de Vitruvio, que es el hombre en plenitud como símbolo, y finalmente es un canto a la vida. Y cierro con sus serpientes de mercurio, que también son muy, muy ricas. Pues es el tiempo que nos da para un recorrido muy, muy rápido, y yo creo que pasamos a salas, porque si no, es decir, la exposición es muy, muy larga, y me piden que ya no me da tiempo de preguntas, ya son las 8.